Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro proyecto Educación Médica Continua. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Martín de Jesús Inurreta Díaz, quien ha sido parte fundamental en la creación de esta asociación de residentes. Actualmente, él es residente de cuarto año dentro de la especialidad en el Hospital General Dr. Manuel G. González. También ha sido instructor en simulación médica en el Centro de Simulación Médica Montaña en la Universidad Marista de Mérida. También es Junior Fellow dentro de la ACOC y cuenta con múltiples publicaciones científicas en diversas revistas, tanto nacionales como internacionales. Además, ha participado en diversos encuentros de residentes de los cuales hemos tenido. Martín, te agradezco mucho haber aceptado la participación y por toda tu ayuda para la creación de esta asociación. El día de hoy nos va a presentar la ponencia de restricción del crecimiento fetal. Te cedo la palabra. La restricción del crecimiento fetal es una condición que se define frecuentemente como el hecho de que un feto no alcanza su potencial de crecimiento genéticamente predeterminado, aunque dicha definición es incompleta e insatisfactoria. La identificación de esta restricción no suele ser sencilla, ya que el crecimiento no puede evaluarse mediante una evaluación biométrica del tamaño del feto, y el potencial del crecimiento es hipotético. Por lo tanto, como parte de los objetivos de la atención prenatal es la evaluación del crecimiento y bueno, hay que mencionar que este crecimiento depende de muchos factores, entre los que son la función del útero placentaria, las enfermedades maternas, la función cardiovascular materna o las enfermedades cardíacas de la madre, la nutrición materna, la altitud, el tabaquismo, el empleo de drogas ilícitas y presentar algunas condiciones como infecciones, aneuploidías y condiciones genéticas. Como tal, el deterioro en el crecimiento fetal está asociado a un mayor riesgo de morbimortalidad perinatal y un resultado infantil adverso a largo plazo. Se estima que aproximadamente el 30% de los casos de mortalidad fetal se asocian en una restricción del crecimiento o un feto pequeño para la edad gestacional al final del tercer trimestre. Por lo tanto, es importante abordar este tema ya que es parte de nuestro quehacer diario como ginecobstetras. Lo primordial es identificar a las pacientes que antes de iniciar el embarazo ya tienen factores de riesgo para presentar este tipo de alteraciones o defectos en el crecimiento fetal. Cabe destacar, por ejemplo, el hecho de ser un fumador pasivo tiene un riesgo relativo ajustado de 10. El embarazo previo afectado con un defecto en el crecimiento se eleva hasta 20 y, por ejemplo, si la madre es hipertensa, contamos con un riesgo relativo ajustado del 8 o inclusive hasta el 15, y la paciente que tenga una enfermedad renal moderada se eleva hasta el 37. Es por eso que es importante al momento de iniciar un control prenatal al primer trimestre establecer a nuestras pacientes que conllevan a un mayor riesgo para presentar este tipo de defectos en el crecimiento para iniciar de manera oportuna el seguimiento y poder detectar a tiempo cuando debemos interrumpir este embarazo. Por ejemplo, lo más importante al iniciar un embarazo o abordar una paciente que se nos refiere como que probablemente tenga un defecto en el crecimiento, lo primero que tenemos que iniciar es establecer bien la edad gestacional. Este es un ejemplo, por ejemplo, hay que recordar que para establecer lo ideal sería una longitud cefalocaudal, contar con un ultrasonido que cuente con un LSR de los 45 hasta los 84 milímetros. Como dice esta gráfica, dice, si contamos con una longitud cefalocaudal menor de 84 milímetros, vamos a usar el LSR para datar el embarazo. Si el LSR está mayor a 84 y contamos con un DBP menor de 60 milímetros, vamos a empezar a datar este embarazo por el DBP inicial. Si contamos con un DBP mayor a 60 milímetros, pero la FUM es tipo 1 o confiable, nos vamos a basar en la FUM para poder datar este embarazo. Si tenemos una DBP mayor de 60 milímetros, pero una FUM tipo 2 o no confiable, vamos a tener dos opciones. Nos basamos si el diámetro biparietal está menor a 85 milímetros, vamos a usar el DBP aún como para datar la gestación. Si ya contamos con un DBP mayor a 85 milímetros, vamos a usar el perímetro cefálico y la longitud femoral para establecer la edad gestacional. Esto es muy importante porque al momento de usar las escalas que vamos a mencionar adelante sobre el peso estimado o el percentil en el que caería el bebé con su peso actual, va en relación a las semanas de gestación establecidas del embarazo. Por ejemplo, en cuanto a las herramientas para el diagnóstico, vigilancia y manejo, existen las tablas de velocidad del crecimiento fetal. Es importante mencionar, como las definiciones que vamos a mencionar un poquito más adelante,
el percentil se empieza a considerar como un defecto en el crecimiento con un percentil menor de 10 o inclusive percentil menor de 3 para la restricción del crecimiento fetal como tal. Estas definiciones se establecieron, o estas percentilas se establecieron porque se han hecho múltiples estudios en los que se ha observado que, como se ve en la gráfica de la derecha, las pacientes con un feto que presenta por debajo del percentil 2.3 de manera arbitraria, se estableció el percentil 3, aumenta la mortalidad perinatal. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver que en la barra abajo del percentil 10 aún está incrementada la tasa de mortalidad. Se han hecho múltiples estudios, revisiones sistemáticas, se ha observado que las pacientes que cuentan con un feto entre el percentil 70 hasta el percentil 90 es donde se encuentran con una disminución en el riesgo de muerte perinatal. Sin embargo, no solo es importante establecer las semanas de gestación y el peso estimado fetal por fórmulas ultrasonográficas o curvas de crecimiento. También es importante, al momento de detectar a un feto ya con una alteración en el crecimiento fetal, evaluar cómo está la función Doppler. La velocimetría Doppler nos va a servir para evaluar lo que es la función uteroplacentaria y también para evaluar lo que es la adaptación cardiovascular que está sufriendo este feto, que va a mostrar datos de progresión de inicialmente hipoxia hasta lo que va a llevar a una acidemia. El primer parámetro que se puede establecer es el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Este se va a considerar cuando está alterado por arriba del percentil 95. ¿A qué se va a traducir este índice de pulsatilidad alterado? A que estamos tratando de una paciente con una insuficiencia placentaria. Esto se traduce a una mala perfusión vascular materna por una mala adaptación de las arterias espirales. Misma fisiopatología que hablaríamos en preeclampsia. El otro parámetro para evaluar por la flujometría Doppler es la arteria umbilical. La arteria umbilical, cuando vemos alteraciones en la misma, es porque hay una disminución en el intercambio gaseoso, una disminución en el intercambio de nutrientes, y esto se va a traducir a una resistencia de la poscarga fetal que está dada por una insuficiencia vascular placentaria. ¿Cómo se va a traducir esto? Inicialmente podemos observar una ausencia del flujo al final de la diástole y de manera final en estas alteraciones una inversión al final del flujo de la diástole. ¿Por qué? Porque vamos a ver que una placenta insuficiente que no le puede otorgar de manera continua un mayor intercambio entre lo que es la circulación materna y la circulación fetal por una placenta y con datos de insuficiencia con una alteración en la migración en lo que es de las arterias espirales, vamos a ver, por ejemplo, que en la gráfica de la derecha vemos que una placenta con una insuficiencia de aproximadamente el 30%, vemos como ya hay una disminución en lo que es el flujo al final de la diástole. Cuando tenemos ya aproximadamente una insuficiencia del 50% placentaria, vamos a ver cómo esta onda se va a traducir en la arteria umbilical como una ausencia al final de la diástole. Y en la parte de la derecha igual vamos a observar que cuando ya hay una placenta insuficiencia de aproximadamente del 70-80%, vamos a ver cómo de manera ultrasonográfica por Doppler, vamos a ver que esta arteria umbilical ya va a tener un flujo reverso al final de la diástole. Otro parámetro es la arteria cerebral media. ¿Cómo se va a traducir esto? En la arteria cerebral media vamos a observar una disminución del índice de pulsatilidad. ¿Qué se va a traducir a esto? Se va a traducir a una vasodilatación. A esto se le conoce como un fenómeno de ahorro protector cerebral. Esto está dado por una respuesta hemodinámica directa a la hipoxia fetal. ¿Para qué va a servir esto? Para que exista una redistribución en los flujos del gasto cardíaco a otros lechos vasculares, principalmente las coronarias y las suprarrenales. Aquí podemos ver que es un dato de hipoxia de manifestación tardía. Cabe mencionar que en los cambios fisiológicos que podemos encontrar en un feto es que las resistencias de la arteria cerebral media se pueden mantener elevadas a lo largo de la gestación. Sin embargo, el IP de la arteria cerebral tiende a disminuir durante la gestación, aunque de manera más marcada después de las 33 semanas. Como cambios patológicos, vamos a ver que el incremento del flujo diastólico como una disminución del índice de pulsatilidad va a significar el inicio de los cambios circulatorios fetales sistémicos en respuesta a una alteración placentaria. El incremento de la perfusión cerebral se va a denominar el brain sparing y la existencia de una vasodilatación de la arteria cerebral media es un marcador de hipoxia, ya como lo habíamos mencionado previamente.
La disminución de las resistencias de la arteria cerebral media se considera una manifestación más bien tardía de la alteración placentaria, con una aceptable especificidad pero con una baja sensibilidad. La arteria cerebral media es especialmente valiosa para la identificación y predicción de resultados adversos entre los fetos con una restricción de inicio tardío, siendo independientemente el valor de la ecografía Doppler de la arteria umbilical, y estos pueden ser normales en este tipo de fetos. Aquí podemos ver en la imagen cómo el índice de pulsatilidad, por ejemplo, en el lado izquierdo de un IP de una arteria cerebral normal, vemos cómo está elevado. Sin embargo, del lado derecho podemos ir viendo cómo va disminuyendo este dato y se va aplanando la curva Doppler. La siguiente evaluación es del ducto venoso. El ducto venoso tiene dos teorías de cómo se dan estos cambios. La primera teoría es una dilatación progresiva del istmo para, de manera compensatoria, aumentar el flujo sanguíneo hacia el corazón. La otra teoría es que es una consecuencia del aumento en la aurícula derecha por la poscarga aumentada por las mismas resistencias periféricas que tenemos, o también es por un efecto directo de acidemia sobre el miocardiocito. ¿Okay? El conducto venoso es importante mencionarlo porque es un parámetro aislado con mayor potencia para predecir el riesgo a corto plazo de muerte fetal en los fetos con la restricción, principalmente de inicio temprano. Este vaso venoso va a proporcionar la combinación única de ventajas. Es el primer regulador del retorno venoso, como ya lo estaba mencionando previamente, tanto en los fetos normales como en los anormales, y trata de conducir directamente las ondas de pulso retrógrado hacia la aurícula derecha. Es sensible a los cambios de oxigenación independientemente de la función cardíaca y es fácilmente localizable debido a las señales Doppler con alta velocidad y una señal acústica característica desde las 12 hasta las 40 semanas. Es importante mencionar que el ducto venoso también sirve, o recordar principalmente, que el ducto venoso también sirve como marcadores en las aneuploidías, pero eso es punto y aparte y eso es una evaluación de segundo trimestre, no tiene nada que ver con lo que es la restricción del crecimiento fetal, que son otros parámetros. Aquí vamos a ver que el ducto venoso tiene un patrón trifásico. El primer pico es una sístole ventricular, que es donde en la imagen de la derecha se ve la S. El segundo pico es una diástole ventricular y es el segundo piquito que vamos a ver. Y el tercer pico es una sístole auricular, que es el representado con la A. Ese es el que nos vamos a estar fijando. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo es un patrón progresivo en el ducto venoso de una ausencia en la imagen de en medio hasta una inversión de la onda A. Y bueno, aparte de la flujometría Doppler, tenemos que la evaluación fetal a través del perfil biofísico. Se habla que un feto con una puntuación menos de 4 puntos va a hablar de que el feto tiene un pH aproximadamente menor de 7.2 y cuando contamos con menos de 2 puntos estamos hablando de un pH fetal 100% acidemia. Es importante mencionar que también es consistente aún con un perfil biofísico simplificado que únicamente va a incluir la frecuencia cardíaca fetal y el líquido amniótico. Es importante también mencionar la evaluación a través de la cardiotografía. Existe en ciertos países y en ciertos hospitales el recurso de la cardiotografía computada. Esto va a reflejar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo con alteraciones simpáticas y parasimpáticas que van a reflejar variaciones. Es importante mencionar que, como vamos a ver más adelante, el acrónimo de BSP significa variación a corto plazo de la frecuencia cardíaca fetal y es la única evidencia objetiva de la frecuencia cardíaca fetal. Es importante mencionar que esto va a ser un estudio que va a evaluar la variación entre latido y latido y eso nos va a dar un resultado de las variaciones a corto plazo de la frecuencia. Es la manera más objetiva, ya que de manera subjetiva se maneja lo que viene siendo el registro cardiotocográfico, pero hay que recordar que es dependiente del interpretador del estudio. Y bueno, ya hablamos un poco de lo que es la evaluación del crecimiento y el estado fetal. Es importante mencionar las diferentes definiciones que abordan lo que es el defecto en el crecimiento. Como bien ya sabemos que un feto en un percentil 10 hasta un percentil 3 con una flujometría Doppler conservada, lo vamos a llamar feto pequeño para edad gestacional y es un feto que se está quedando pequeño, por así decirlo, pero el riesgo de morbimortalidad perinatal está disminuido. Ahora, cuando hablamos de que tenemos en un percentil 10 a un percentil 3, pero ya hay una flujometría Doppler alterada,
ya entra dentro de la categoría de restricción del crecimiento fetal por el aumento en el riesgo de morbimortalidad perinatal. O cuando contamos con un feto en menos de una percentila 3, con o sin alteración en la flujometría Doppler, entran dentro de la definición de restricción del crecimiento fetal. En cuanto a los criterios diagnósticos, es importante establecer cuándo se inició el defecto en el crecimiento fetal. En las pacientes que son de inicio temprano es cuando la edad del diagnóstico es menor de las 32 semanas y vamos a ver que tienen particulares diferentes. Por ejemplo, los hallazgos ultrasonográficos vamos a ver que el feto puede ser muy pequeño y en las de comienzo tardío el feto no es necesariamente pequeño, porque puede ser que vaya cayendo dentro de la curva de crecimiento que haya tenido normal y al final del embarazo empieza a declinar lo que es el crecimiento o la curva de crecimiento y vemos que cae 2 o 3 cuartiles. Es por eso que no necesariamente el feto tiene que ser pequeño. Pero vamos a ver que en lo que es la velocidad Doppler, en las de comienzo tardío principalmente vamos a ver una redistribución del flujo cerebral. Y bueno, por ejemplo, también podemos ver que en el de comienzo temprano, por el origen etiológico de la malmigración o alteración en la migración de las arterias espirales, vamos a ver que se encuentra asociado a desórdenes hipertensivos del embarazo, inclusive hasta en un 70% de la literatura reportada. También vamos a ver que la mortalidad perinatal es mayor, sin embargo, podemos ver como la imagen lo representa, la prevalencia es menor en las de comienzo tardío que las de comienzo temprano. Existen diferentes formas de clasificar lo que es la restricción del crecimiento fetal. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es el protocolo del defecto del crecimiento fetal del Crystal Clinic de Barcelona, que lo pone por estadios según la gravedad de la restricción en las alteraciones Doppler. Aquí podemos ver que un estado 1 es un peso estimado fetal por debajo del percentil 3, con índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5, y este tiene que ser medido 2 veces en un periodo mayor a 12 horas, o un IP de arteria cerebral media menor del percentil 5 igual 2 veces en más de 12 horas, y un índice de pulsatilidad de arterias uterinas con un percentil mayor al 95. Un estado 2 es cuando vamos a ver un percentil menor del 10 más un flujo sistólico ausente de la arteria umbilical en el más del 50% de ambas arterias y en 2 ocasiones por más de 12 horas. Cuando hablamos de un estadio 3 es cuando tenemos igualmente un peso estimado fetal por debajo del percentil 10 y vamos a ver que en lo que es el flujo reverso de la diástole de la arteria umbilical es más del 50% en 2 ciclos en 2 ocasiones, que es de 6 hasta 12 horas, y también podemos ver una implicación en lo que es el flujo venoso con un índice de pulsatilidad del ducto venoso por arriba del percentil 95 o un flujo ausente del ducto venoso. Cuando ya estamos hablando de un estadio 4 o un estado 4 es cuando tenemos un peso estimado fetal por debajo del percentil 10 más cualquiera de los siguientes, que es un flujo diastólico reverso en el ducto venoso. Podemos ver una variabilidad patológica en el registro cardiotocográfico y también podemos ver un patrón desacelerativo con más de 2 aceleraciones espontáneas cada 10 minutos durante 30 minutos. Existe también lo que son los criterios Delphi, que podemos ver que principalmente lo van a dividir según el inicio temprano o tardío, y también vamos a ver que toman en cuenta lo que es las arterias umbilicales, arterias uterinas, lo que es el peso estimado fetal y lo que son las alteraciones Doppler. Sin embargo, aquí podemos ver que en este tipo de clasificación no vemos una progresión, simplemente lo dividen según las semanas de embarazo y lo que es la afección principal. Aquí podemos ver en un cuadro resumido que en la restricción de inicio temprano la etiología es una deficiente perfusión vascular materna, y vamos a ver que entre los biomarcadores vamos a ver datos de isquemia crónica. ¿Por qué? Porque la isquemia crónica de las vellosidades coplacentarias va a hacer una afectación en la secreción del factor del crecimiento placentario y va a provocar una excesiva liberación del SLFT1, lo que va a dar como consiguiente una elevada relación en el SLFT1 entre el PIG-F, que va a ser o va a tipificar lo que viene siendo los de inicio temprano, y también pues podemos ver que esto se asocia también a lo que es los trastornos hipertensivos. En relación al Doppler vamos a ver que el IP de las arterias umbilicales puede preceder la cascada de alteraciones, y en los cambios tempranos podemos ver las arterias umbilicales, las arterias uterinas, la arteria cerebral media, una semana o semanas antes del deterioro cardiovascular y metabólico. De manera final o de cambios tardíos vamos a ver una inversión en el flujo final de la diástole en la arteria umbilical,
que puede dar alteraciones en el ducto venoso como consiguiente. Y vamos a ver que también se pueden ver alteraciones en el perfil biofísico y en el registro cardiotocográfico, como son las aceleraciones repetitivas espontáneas que mencioné anteriormente. Aquí tenemos un protocolo que es el protocolo Stroffel. Lo que va a hacer es el diagnóstico de inicio temprano y te va a marcar cómo es la pauta o cuándo decidir la interrupción. Si podemos ver aquí en lo que es el registro cardiotocográfico computado, vamos a ver que se reporta que entre las 26 hasta las 28.6 semanas vamos a esperar una variación a corto plazo mayor a 2.6 milisegundos. Sin embargo, de las 29 hasta las 31.6 es la variación mayor de 3 milisegundos y no pueden haber desaceleraciones repetitivas. Si cumple con los criterios mencionados en la tabla de arriba, vamos a ver que ya vamos a darle el seguimiento. Sin embargo, entre los criterios de finalización vamos a ver cambios tardíos en el ducto venoso, principalmente la onda ausente o reversa, y en un registro cardiotocográfico computado entre las 26 y 28.6 semanas vamos a ver que si existe una variación disminuida menos de 2.6 milisegundos o de las 29 a las 31.6 semanas menos de 3 milisegundos, ya va a ser un criterio de interrupción o finalización del embarazo. Que existan también deceleraciones no provocadas, persistentes, repetitivas y espontáneas, o si nos hablamos del Doppler, el Doppler del arterio umbilical, arriba de las 32 semanas vamos a ver un flujo reverso al final de la diástole, que inclusive puede permitirse la interrupción a las 30 semanas, y bueno, si es mayor de 32 semanas, se puede permitir un flujo ausente, inclusive ya interrumpir a partir de las 32 semanas. Y bueno, también si la mamá cuenta con indicaciones, como por ejemplo que empiece con preeclampsia con criterios de severidad, síndrome de HELP o alguna comorbilidad que haga que se tenga que interrumpir por dicha patología o dicha complicación el embarazo, pues también va a tener consideración. Si no tiene criterios de finalización, se tiene que repetir la vigilancia materno-fetal al menos cada 48 horas. En lo que es la restricción de comienzo tardío, vamos a ver que la etiología son lesiones placentarias menos específicas, como tal los marcadores que mencioné, CLFT1, PIGF, no están principalmente relacionados o nos puedan dar un marcaje característico. Y en lo que va a ser la flujometría Doppler vamos a ver principalmente alteraciones en la cerebral media con índice de pulsatilidad, y cuando tenemos alteraciones en el índice cerebroplacentario va a tener peor pronóstico a 2 años el bebé cuando nazca. En el perfil biofísico vamos a ver que tiene alteraciones en la respiración fetal, una disminución en el líquido amniótico y una pérdida en la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Es importante mencionar que el perfil biofísico se vuelve anormal solo poco antes de la muerte fetal y bueno, no va a ser útil para determinar los intervalos de vigilancia. Es muy importante mencionar que en el tipo de crecimiento tardío, como el feto ya tiene un mayor gasto energético, gasto metabólico, al disminuir ligeramente lo que son los aportes, se ve más afectado que un feto que creció pequeño y que su demanda metabólica es menor, se puede, digamos, adaptar más. En cambio, con tantitas alteraciones en lo que es el aporte metabólico, puede sufrir más rápido lo que es el desenlace, el peor pronóstico, que es la muerte perinatal. Y bueno, el mismo protocolo Truffle va a establecer que el riesgo del pobre desarrollo después de las 32 semanas va a permanecer invariable hasta el término, y los fetos de término van a, como mencioné, disminuir la tolerancia a la hipoxemia por la tasa metabólica más alta. En relación a la monitorización, pues se tiene que realizar una medición del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, de la umbilical, que van a ser los parámetros más importantes. Cuando vemos con una umbilical mayor del percentil 95, se tiene que hacer una medición 1 o 2 veces por semana. Si está arriba de las 34 semanas, se va a hacer una medición Doppler 2 veces por semana. Y bueno, cuando encontremos una alteración en la arteria cerebral media o en el índice cerebroplacentario, tenemos que repetir el estudio Doppler en 24 horas. Y bueno, casi el 90% de los mortinatos van a ocurrir en una semana después de un perfil biofísico normal y una vasodilatación de la arteria cerebral media. Y cuando hablamos por último del feto pequeño para edad gestacional, vamos a ver que la etiología es constitucionalmente pequeño, que no tenemos biomarcadores que nos establezcan
el defecto en el crecimiento, y el Doppler va a estar sin alteraciones por definición, como lo mencioné al principio. Y el seguimiento pues establece que debe ser una flujometría Doppler semanal y el seguimiento del crecimiento cada 15 días. Y cuando vamos a establecer la finalización del embarazo entre las 38 y las 38.6 semanas. Y bueno, se puede considerar la vía vaginal. Y lo que sí es importante es que al momento de interrumpir el embarazo se recomienda la monitorización cardíaca continua. En caso de presentar alteraciones en el registro cardiotocográfico, se deberá interrumpir el embarazo por vía abdominal en caso de que sea necesario, según las condiciones obstétricas. Y bueno, esto es según el Clinic. El pequeño paral gestacional se debe hacer una medición o un seguimiento cada 2 a 3 semanas. Cuando tenemos una restricción con estadio 1, el control debe ser cada 1 o 2 semanas. El estadio 2 es cada 2 a 4 días. Y cuando tenemos un estadio 3, el control debe ser cada 24 hasta 48 horas. El estadio 4, el control va a ser cada 12 a 48 horas. Por ejemplo, en esta imagen que les represento aquí, les pongo las comparativas entre lo que viene siendo el Clinic de Barcelona y el ISUOC en cuanto a las semanas de gestación para interrumpir el embarazo y la vía de resolución. Por ejemplo, vamos a empezar de abajo para arriba. En lo que es el feto pequeño para la edad gestacional, el Clinic nos menciona que se va a interrumpir arriba de las 40 semanas o a las 40 semanas. El ISUOC, por otra parte, menciona que es a partir de las 38 e inclusive 38.6 según los protocolos del DIGIT y el TROFOL. Y en cuanto a lo que es el estadio 1, el CNIC de Barcelona va a mencionar que se va a interrumpir a las 37 semanas y el ISUOC a las 36 semanas. Es importante destacar que entre lo que es el feto pequeño en edad gestacional y el estadio 1 se puede considerar la inducción del parto. Ya cuando hablamos de un estadio 2, la interrupción va a ser arriba de las 34 o a partir de las 34 semanas. Y bueno, lo que es el ISUOC a partir de las 32 hasta las 34 semanas según las características del feto y las alteraciones Doppler. Sin embargo, de manera arbitraria, a partir de las 32 semanas. En lo que es el Clinic de Barcelona nos va a mencionar que el estadio 3 es a partir de las 30 semanas y el ISUOC a partir de las 33.6 aproximadamente 32 semanas. Y bueno, lo que es el estadio 4, el Clinic nos va a decir que a partir de las 26 semanas y el ISUOC nos va a decir que dependiendo de las variaciones a corto plazo, si vamos a ver que está a menos de 2.6 entre las 26 y 28.6 semanas, se tiene que interrumpir entre esas semanas. Y si la variación a corto plazo está a menos de 3 milímetros por segundo, entre las 29 y 31 semanas, dependiendo de lo que es los parámetros de las semanas de gestación y la variación a corto plazo del registro cardiotocográfico. Y bueno, para finalizar, lo importante aquí es destacar lo que es datar correctamente el embarazo para saber realmente cuántas semanas tiene este embarazo y poder usar las curvas o los percentiles de crecimiento. Y como tal también la prevención y la detección oportuna de las pacientes que tengan un mayor riesgo, como mencioné, para presentar defectos en el crecimiento fetal, para iniciar la monitorización continua y oportuna en cuanto a lo que es el crecimiento del mismo. Y bueno, hay que medir correctamente las biometrías de Hadlock, usar lo que son las guías del ISUOC para una correcta medición de un diámetro biparietal, de una longitud femoral, de una circunferencia abdominal, para calcular un adecuado peso fetal estimado. Y también lo que es definir correctamente si se está tratando de un feto pequeño para edad gestacional o una restricción de inicio temprano o de inicio tardío, porque ya vimos que tiene diferentes implicaciones, cómo podemos encontrar el peso estimado fetal, la flujometría Doppler, cómo se nos va a alterar dependiendo de lo que estemos tratando, y pues también es importante mencionar que hay que elegir un protocolo de manejo y seguimiento adecuado a la disponibilidad y tecnologías. Es muy importante mencionar que el ISUOC menciona que, bueno, en caso de no contar con un registro cardiotocográfico computado, se puede emplear lo que es la vigilancia a través del perfil biofísico y, bueno, un registro cardiotocográfico normal, tradicional, que el que todos contamos en nuestros hospitales. Sin embargo, lo ideal con estos protocolos que tienen del ISUOC es contar con el computado. Por eso debemos elegir y apegarnos a un protocolo. También existen los protocolos o las guías de recomendación de la COG y de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Sin embargo, en este caso, traté de poner las dos principales que se encuentran más en empleo en nuestros hospitales. Y bueno, una vez establecido que tenemos un feto con un defecto en el crecimiento, con una alteración Doppler que puede tener un problema cardiovascular,
Es importante mencionar que este feto aparte pues se va a asociar a que principalmente va a ser prematuro, por lo cual tiene que tener un nacimiento en un hospital adecuado y bueno, tiene que tener un seguimiento a largo plazo para neurorehabilitación y riesgos del adulto, ya que como menciona la doctora Fátima Crispi, muchos de los defectos en el crecimiento fetal van a estar asociados al origen fetal de las enfermedades del adulto mayor. Y por último, pero no menos importante, en esta diapositiva vamos a poner lo que son nuestras redes sociales y nuestras vías de comunicación con todos, principalmente nuestro Instagram, donde vamos a tener las actividades, las reuniones, donde vamos a tener los siguientes congresos en las diferentes regiones del país, nuestro canal de YouTube, donde es nuestro canal de educación médica continua, y nuestro correo electrónico a través del Gmail para estar en contacto con ustedes cuando tengan alguna duda, alguna propuesta o lo que sea que tengan que comunicar con nosotros. Ese correo está abierto para todos ustedes. Y por último, tenemos el QR del WhatsApp donde estamos todos los residentes asociados a esta asociación de ARMGO para poder estar en contacto entre todos y estar en una comunicación estrecha entre todas las actividades que tenemos entre nosotros para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente.